Hay un tema curioso con el mundo de la inversión, es que muchas ideas que al principio parecen sentido común y que son grandes verdades inamovibles, con el tiempo uno aprende que no son del todo ciertas. De la misma forma que grandes gestores o inversores de renombre pues parecen invencibles y que siempre tienen razón, pues con el tiempo uno va encontrando fallos y viendo que no son tan perfectos. También ocurre con formas de valorar empresas donde quizás al principio piensas que una determinada forma es la panacea y finalmente pues no lo es. Es de alguna forma una especie de proceso de Dunning-Kruger donde al principio piensas que sabes todo y con el tiempo ves que no sabes todo y además lo poco que sabías era incorrecto. Y suele ser bastante positivo porque al final no deja de ser verte a ti mismo progresar en un cierto camino. Y de hecho ves que hay otra gente que no recorre ese camino, que se queda en otras estaciones, que bueno, que quizás tú compruebas que tú mismo estabas equivocado, pero ves que otros no salen de la cueva, no ven la luz de la verdad. Y entonces, pues bueno, da cierta satisfacción ver que uno va mejorando con el tiempo y que no se queda estancado en los mismos dogmas o mantras del pasado. Y un dogma o una frase muy utilizada en el mundo de la inversión es el skin in the game. Es decir, que uno se tiene que jugar la piel para así optimizar los retornos. Pues normalmente se habla de fondos de inversión o de un inversor. Y eso pues tiene sentido si tenemos en cuenta el origen, ¿verdad? Muchos de los fondos que se comercializan por los bancos, en muchos casos, suelen tener un gestor cuyo nombre no es conocido, el cliente es un cliente que no sabe de inversiones o no sabe del tipo de productos que existen en el mundo. Entonces, cliente y gestor están completamente disociados, el gestor no tiene ni sus ahorros, ni los ahorros de su familia, ni de sus amigos en ese fondo y por lo tanto el gestor lo único que va a hacer es intentar que ese dinero no se vaya, tener un fondo que ni lo haga muy bien ni lo haga muy mal, especialmente que no lo haga muy mal, y entonces para ello básicamente rotar muchas posiciones, porque con la propia rotación los bancos ellos mismos generan muchas comisiones más allá de la comisión de gestión, y entonces pues meter más en Microsoft, salir de Google, meter en Novo Nordisk, bajar la exposición a renta variable, subir la exposición, es decir, hacer todo tipo de movimientos con muchísimas comisiones por el camino que den una idea o una sensación de que, bueno, ese fondo está al día y que se mueve para proteger al partícipe, pero en el fondo lo que hay es esa lucha por tener un capital estable y llevarse las mayores comisiones posibles. Y eso también ocurre porque el partícipe no entiende de cómo funciona la renta variable y la industria de los fondos, y por lo tanto pues percibe que su dinero está trabajando para él y eso es suficiente. Entonces, ante esto, es normal que la gente diga, bueno, estamos en un caso donde la persona, el inversor, no tiene ningún compromiso, no tiene ningún skin in the game, y esto pues lleva a unos malos resultados. Y eso es así. Es verdad que por lo menos no tiene intereses alineados negativamente, ¿no? Intereses desalineados. Sí los tiene desalineados, pero es neutro, no es alineación negativa como ocurre a veces en las empresas, ¿no? Que tienen un dueño que tiene una gran parte del accionariado y no es que no esté alineado con los accionistas, sino que está alineado negativamente. Es decir, que quizás espera a que su empresa o la acción de su empresa baje para lanzar una OPA, por ejemplo, a un precio un poco superior a lo que está la acción. Probablemente para que la acción baje, quizás ellos mismos han intentado dar unas guías al mercado para intentar manipular eso, y de esa forma tan desalineada con los accionistas, pues robarles o quitarles el retorno a ellos. Por lo tanto,
está bien recordar de vez en cuando que existen peores cosas que la desalineación de intereses y que de hecho la alineación negativa de intereses también existe. Aún así, este caso evidentemente en los fondos no es tan habitual. Entonces, retomando el tema del skin in the game, básicamente se intenta huir, ¿no?, de ese extremo donde el gestor inversor no tiene ningún tipo de compromiso con el inversor y por lo tanto se va al opuesto, es decir, un inversor, un gestor que tenga todo su patrimonio invertido en su fondo, su renta del día a día viene de ese fondo, toda su familia está invertida en ese fondo, sus amigos están invertidos en ese fondo y su reputación depende de ese fondo. Entonces, eso es lo que se busca y con eso, en el eje del compromiso y del skin the game, nos movemos a la derecha y se espera que las decisiones que se tomen, al contrario que en un fondo de banco, pues mejoren, ya que hay más compromiso y por lo tanto se tomarán las mejores decisiones. Aún así, quizás a alguno ya se le ocurre que esto no tiene por qué ser así y de hecho que esto no es lineal, o que no es al menos una ecuación de y igual a x, es decir, más compromiso lleva a mejores resultados. Así tomamos un ejemplo pues muy sencillo. Cuando alguien juega a un juego de cartas donde hay cierto azar, pues digamos el mus o el póker, pues si un grupo de amigos no se juega dinero, muchas veces es habitual que alguien juegue mal, arriesgue mucho y para, digamos, ganar la partida de una forma muy agresiva. Un mal juego, pero como no se juega nada, juega mal, toma malas decisiones. Entonces, una forma de solucionar eso suele ser que se juegue con algo de dinero, ¿verdad? Si nos jugamos 5 euros, pues bueno, al menos vas a intentar optimizar tus decisiones para mantener tus 5 euros o incluso ganar más dinero. Esto, si te juegas más dinero, 100 euros, pues también continuará y digamos que te juegas 1.000 euros, 5.000 euros. Probablemente si te juegas 5.000 euros y lo sabes con antelación, quizás hasta te veas vídeos de póker, leas libros de póker, bueno, si te juegas 10.000, 20.000 euros, digamos, llegamos a un pico de tomar las decisiones óptimas en una cantidad de dinero, en una cantidad de compromiso o skin in the game. Pero llega un punto donde si tú te juegas pues 20.000, 30.000, 50.000, 100.000 o todo tu patrimonio, ya entran las dudas de si vas a tomar las decisiones óptimas o no. Evidentemente te vas a preparar mucho mejor esa sesión de póker, pero vas a estar muy al límite. Es decir, ya el perder es muchísimo más grave que el ganar. Es decir, no es que si pierdo 100 y si gano 100, sino que si gano 100.000 euros, pero si pierdo, lo pierdo todo, digamos, ¿no? Si 100.000 euros fuesen la cantidad que uno se juega. O quizás si vamos al límite del skin in the game, y ya que se llama la frase skin in the game, bueno, si nos planteamos una partida de póker donde si pierdes, pues alguien te va a cortar el cuello, ¿no? O sea, te juegas el cuello, no la piel, sino el cuello, pues estaríamos en el extremo del skin in the game. Es decir, más no te puedes jugar. Estás 100% alineado en obtener el mejor resultado, en tomar las mejores decisiones. Ahora bien, creemos realmente que si alguien pierde una partida de póker y lo sabe, va a tomar las mejores decisiones en esa partida de póker? Pues bueno, yo creo que es evidente que probablemente no va a tomar buenas decisiones, porque va a estar en una situación límite. Entonces, ¿en qué tipo de situaciones suele venir bien ese tipo de skin in the game extremo? Pues digamos, si tuvieses que correr una maratón en el máximo tiempo, en el menor tiempo posible, es decir, lo más rápido posible, tienes un límite que tienes que superar y digamos que si no lo superas, alguien te corta el cuello. En esa situación, tú evidentemente vas a emplear el máximo esfuerzo posible. Es decir, o bien mueres corriendo o no alcanzas el tiempo y
bueno, cumples con el castigo, que es que alguien te mata. Por lo tanto, en ese tipo de situaciones donde la cuestión es hacer el máximo esfuerzo, pues ahí el máximo skin in the game yo creo que sí que maximiza la ecuación. Y ahora, llevando esto al mundo de la inversión, vemos que al final la inversión en cualquier activo, pues como lleva unido el acertar el futuro de una empresa o de una situación, juegan aquí todo tipo de elementos de azar, incertidumbre. Por lo tanto, se parece mucho más a una partida de póker que a correr una maratón. Por lo tanto, si alguien se juega su patrimonio, su sueldo, el patrimonio de su familia, el patrimonio de sus amigos, su reputación, de alguna forma el trabajo de toda su vida, es decir, si de alguna forma, si tu fondo de inversión, si tu portfolio no lo hace muy bien, eso le va a quitar sentido a tu vida y te va a dejar una posición muy mala, pues en eso, esa posibilidad te va a llevar a que no tomes buenas decisiones. Porque evidentemente te va a llevar a tomar buenas decisiones cuando todo vaya bien. Cuando todo va bien, pues ese extremo de maximizar el skin in the game, pues quizás sí que te ayuda a estar más motivado, meter más horas, encontrar nuevas oportunidades. Pero el hecho de que el azar pues es una parte tan importante de la inversión, por lo que hemos dicho, que tiene que ver con adivinar el futuro, pues al final, tarde o temprano, siempre vas a tener encadenadas 3, 4, 5, 6 eventos negativos que van a ir en tu contra y que, dependiendo de tu skin in the game, pues puede llevarte al límite o no. Es decir, si puedes llevar bien que tu portfolio pues, lo haga un poco mal, caiga un 5% o que caiga un 10% sobre el índice, y bueno, pues dentro de lo que cabe lo llevas bien, pues no va a pasar nada. Pero si te pones en un punto donde, digamos, hacerlo un 15%, un 20%, que el índice pues juega con el trabajo de toda tu vida, con tu reputación, con tu patrimonio, con cómo la gente te percibe, pues evidentemente si eres muy fuerte mentalmente, pues va a dar igual, ¿no? Pero puede llegar un momento donde todos esos condicionantes y el mercado, que te va a presionar muchísimo, pues te lleven a no tomar buenas decisiones. Por lo tanto, un poco la conclusión de este episodio es que hay una curva de compromiso, de skin in the game y de mejora en la toma de decisiones, ¿no? Uno en la X y otro en la Y. Y mucha gente lo que se dice en un principio en el mundo de la inversión es que esa ecuación es Y igual a X, es decir, más compromiso, más skin in the game, es igual a una mejor toma de decisiones 1 a 1. Y sin embargo, no es así. Es decir, esa ecuación funciona para, digamos, unos ratios de skin in the game concretos, especialmente en el principio. Es decir, cuando en una partida de póker nos jugamos 0 euros, jugamos muy mal, pero ya cuando nos jugamos 5 o 10 euros y empezamos a jugar bien, ahí es clave ese compromiso, funciona muy bien, y esa ecuación Y igual a X funciona muy bien en ese tramo de compromiso, pero existe otro tramo de sobrecompromiso donde es posible que nos juguemos tanto en esa partida de póker que empecemos a cometer fallos, a bloquearnos y a hacerlo muy mal. Por lo tanto, uno debe saber, y esto es un tema muy, muy personal, ya que diferentes personas pues llevan mejor o peor la presión y por lo tanto no hay reglas claras, pero quizás el concepto a transmitir aquí es que hay que tener mucho cuidado con el compromiso, con el skin in the game que uno toma, ya que el mercado siempre te va a poner contra la pared, ¿no? Y te va a presionar mucho más de lo que tú te imaginabas. Y si tener mucho compromiso puede ponerte en una situación muy límite, es mejor tener
pues digamos, un ratio más comedido de compromiso, donde estés en la primera parte de la curva y donde sí que maximices, no seas el gestor de banco que no se juega nada y que no quiere hacer absolutamente nada, no quiere correr riesgos y no está alineado contigo, pasar toda esa fase y quedarse un poco en la fase final de Y es igual a X, de más skin in the game es más mejores resultados. Y esa es la idea de este episodio, que sencillamente intenta un poco derribar la idea de que más skin in the game es mejor y que todo tiene límites y que somos seres humanos donde siempre hay un punto de presión donde la gente empieza a fallar, y eso lo tiene que tener en cuenta cualquier persona que invierta en renta variable.